con esto. Emma, la puerta. Esa no es la lluvia, cuando empieza la lluvia fuerte. Sí, bueno, buenas tardes. Son pocas pero estupendas. Así que con esta tarde ya os agradecemos que hayáis hecho el esfuerzo de llegar hasta aquí. Os presento rápido, algunas conocéis ya a Roland y a Livia. Llevamos además 3 días ya juntos. Ya. ¿No? Es de las pocas veces con los invitados a la vorágine pasan más de 8 horas en Santander, lo cual es casi emocionante. El miércoles tuvimos la oportunidad de tener el concierto de Roland, así que estuvo muy rico, y hoy están invitados, y era como el objetivo principal dentro de la iniciativa que hemos tomado este año, de cada mes tener al menos una actividad sobre Colombia, mirada diferente sobre el conflicto y sobre fundamentalmente el proceso o el supuesto proceso de paz o lo que sea que está ocurriendo. Este mes va a haber 2 citas, porque Iván Forero va a estar aquí el último viernes de febrero, así que también estáis invitados, será estupendo. Marzo ya está programado, que será Antonio Girón con el documental La Roca, siempre se me escapa, sobre el colectivo de abogados José Real Restrepo. Y bueno, presentación muy rápida. Livia y Roland, aparte de magnífica gente, son parte del movimiento de víctimas de crímenes de Estado en el capítulo de Madrid. Llevan una década, Roland un poquito más, exiliados en este país, algo parecido, en el que nosotros también vivimos, y no han dejado ni sus militancias, ni sus compromisos, ni su contacto con Colombia, ni con lo que pasa allí, obviamente, ni con todo el movimiento desde fuera que acompaña también como víctimas y como movimiento organizado el actual proceso, ¿no? Incluso en los poquísimos foros o en los poquísimos espacios que se han habilitado para escuchar la voz de las víctimas y en este caso los exiliados, que sois unos cuantos. Así que bueno, vamos a escuchar su mirada. Como somos poquitas, pues acomodados, aquí también está bien y demás, y la idea es que después podamos charlar, preguntar y que sea como un poquito... Eso es lo más importante. Sí. Muchas gracias. A ti, Paco. Bueno, pues pongo mi reloj por aquí porque suelo, como buen colombiano, despertarme con el tiempo. Permítanme decirles que soy un ciudadano, siempre he sido un ciudadano común y corriente, que simplemente ha entendido su ejercicio de vida en la sociedad como un ejercicio que debe ser activo, debe ser dinámico, reflexivo, que tal vez sea la universidad la que de alguna manera me puso en contacto más con lo que se llama activismo social, pero que para mí simplemente se reduce a ser un ejercicio efectivo de la ciudadanía. Que no soy experto, no soy ni historiador, ni soy experto en jurisprudencia, ni tengo ningún otro respaldo formativo que le dé a mis palabras peso, sino simplemente la vida que me ha tocado vivir. Entonces yo quiero compartir con ustedes un poco mi historia. ¿Por qué? Porque desde el movimiento de víctimas de crímenes de Estado hemos hecho una apuesta fuerte por entender el testimonio de las personas que han vivido el conflicto social, político y armado en Colombia, que ese testimonio sea entendido como una fuente de veracidad histórica, de que las personas comunes y corrientes, las lideresas, líderes, las personas activadas socialmente desde sus colectivos, desde sus distintas apuestas organizativas, sean las que escriban, comenten, relaten la historia que les ha tocado vivir como pertenecientes a una sociedad atravesada por un larguísimo conflicto. Entonces yo quiero simplemente dar mi testimonio. Y desde ahí también, obviamente, ofrecer opiniones muy particulares acerca de lo que es el actual momento que está viviendo Colombia, que como todas y todos sabemos, está en primera línea de la gran prensa
y que se aventura o se presenta como una oportunidad cercanísima de paz estable y duradera, además, para irnos afianzando en el, digamos, en ese subtítulo que tienen los acuerdos, ¿no? Acuerdos para la consecución de una paz estable y duradera. En el año 92, estando en la universidad, siendo estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, y gracias a un gusto especial por la música, me encontré con algún compañero de la universidad también gustoso y gomoso de la música, como se dice en Colombia, y nos entregamos a hacer música, a compartir lo que no sabíamos, a compartir nuestro gusto por el cancionero latinoamericano, etcétera, etcétera. Empezamos a sonar en la universidad como quien no pretende nada, y esa fue la mecha para que finalmente nos constituyéramos en un grupo musical que durante 12 años adelantó actividades de digamos, de animación dentro de muchísimos espacios universitarios, espacios estudiantiles, luego desde los sindicatos, luego desde lo que organizaban las organizaciones de derechos humanos. Cabe decir de que en los años 90, comienzos de los 90, el país tenía una gran efervescencia social, porque después de una década bastante difícil entre los 80 y los 90, hubo no solamente una violencia muy fuerte del narcotráfico, de las bandas organizadas de narcotráfico, sino que también hubo una violencia estatal muy fuerte, que dejó muchísimas vidas en el camino, y que además agotó y asfixió y exterminó posibilidades políticas muy claras y muy certeras que en ese momento se vivían, hasta el punto de que la propia izquierda colombiana en esa época puso 3 candidatos presidenciales que fueron asesinados entre creo que fue entre el 87 y el año 90, más o menos. Pues los años, a comienzos de los 90, pues la apertura económica con la que llegó el presidente entonces César Gaviria, estrenando constitución además colombiana, digamos, generó toda esa posibilidad de que Colombia entrase en la era del neoliberalismo más, digamos, más explícito, y empezó la apertura económica, la apertura educativa, la apertura sanitaria, que todos significaban agendas políticas desde el gobierno para la privatización. Entonces el país respondía con movilización, los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones barriales, etcétera, etcétera. Y el grupo Pasajeros pues siempre estaba ahí, desde lo que llamamos la canción propuesta, dando su aporte, digamos, desde el arte. Luego hicimos también parte de procesos de reflexión acerca y de formación desde los derechos humanos, con una corporación cultural que juntamos con otros artistas, y en el año hicimos algún proyecto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en una de las comunas de Medellín, en la Comuna 9, y en el año 2004, también en el fragor de una protesta que se hacía por la privatización de una vía en el norte de Medellín, fuimos detenidos y fuimos llevados detenidos y encarcelados bajo unos cargos muy fuertes de terrorismo, pertenencia a la insurgencia, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de unos meses se demostró que todo era un montaje judicial, como muchísimos otros montajes judiciales que ocurrían en aquella época. Cabe decir de que ya para estos años había empezado la primera legislatura, como se diría aquí, de Álvaro Uribe Vélez, que pues también yo creo que nos suena familiarmente por ser una apuesta muy dura, muy radical desde la derecha extrema en Colombia, y que alimentó abiertamente la justicia privada, el paramilitarismo, etcétera, etcétera, y que además puso al servicio de los intereses de esa política de control social y de represión social muchos organismos de seguridad del propio Estado. Esto llevó a que
finalmente, después de que se demostrase el montaje judicial, nosotros fuésemos excarcelados y pudiésemos ya movernos con libertad. Sin embargo, se reiteraron las amenazas, se reiteraron esos síntomas de persecución que se pueden detectar allí fácilmente, y la recomendación fue salir del país por un tiempo. Ahí empezó lo que llamamos propiamente el exilio. Cabe decir, primero estuvimos en Bogotá y después salimos al exterior. Creímos que en Bogotá podríamos tener algún alivio, pero siguieron las situaciones anómalas y ya finalmente nos toca salir del país. Entonces, el exilio ha sido una experiencia que en lo personal ha marcado mi vida. Es bonito viajar, de hecho a mí me parece que es de los verbos más maravillosos. Viajar, amar, son verbos siempre defendibles y siempre que yo lo relaciono con lo más placentero. Pero te das cuenta de que viajar en contra de tu propia agenda de viaje, cuando no quieres viajar sino al parque más cercano de tu casa y no lo puedes hacer, sino que tienes que irte a miles de kilómetros, pues ya se convierte en una experiencia bastante difícil. Desde entonces he aprendido lo que es el exilio. Y quiero decir que la experiencia exiliar en mi caso ha significado una oportunidad de comprender a Colombia desde una perspectiva que antes no entendía. Quiero decir de que la experiencia exiliar para mí ha sido también la oportunidad de comprobar de que Colombia está en el corazón, en el ánimo y en el interés de mucha gente por fuera de Colombia, y que lo que muchas veces yo sentía allí cuando estábamos en el fragor, digamos, de la contestación política y de la contestación movilizada frente a las políticas represivas, esa soledad que sentía, pues de pronto afuera me doy cuenta de que no existe absolutamente, sino que hay unas líneas de trabajo que desde otras personas afuera se dedican a acompañar y a estar pendientes de lo que ocurre con la agenda interna del país. En el año 2008 tengo la posibilidad de lograr una reagrupación familiar parcial con mi compañera, y esto, digamos que alivia muchísimo la angustia de estar fuera. Y luego, posteriormente, hacemos parte de lo que es el nacimiento del capítulo Madrid del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Esto además vuelve otra vez y nos alimenta, o me alimenta, voy a hablar personalmente, de esa conexión permanente, cura una sensación que psicológicamente luego entendí que era repetida en muchos exiliados y exiliadas, y es la sensación de haber abandonado tu gente, de haber abandonado tu familia, de haber abandonado la causa popular, de sentirte un tanto traidor y huidizo de la responsabilidad que posiblemente tendría que realizarse allá y no en otra parte, y que ese encuentro con otros exiliados y exiliadas desde el Movice nos permite de alguna manera compartir de manera cercana, restablecer unos niveles mínimos de confianza, porque lo otro es que psicológicamente el exilio y el exilio colombiano está muy atravesado por esas dinámicas de desconfianza frente a la otra y el otro colombiano que te encuentras, y que desde ese ejercicio de restaurar una confianza mínima pude yo aliviar buenamente los efectos de lo que podría haber sido, y para muchos posiblemente sean estragos psicológicos. Hemos trabajado en red con muchas otras organizaciones que aplican un internacionalismo, una solidaridad internacionalista con Colombia y con las organizaciones colombianas, y hemos podido de alguna manera no solamente hacer una reflexión pausada, serena, sobre lo que es el fenómeno del exilio colombiano, sino que además hemos podido
fungir como caja de resonancia frente a las demandas, las denuncias que vienen desde Colombia, y siempre acompañados, como digo, por esta otra red de organizaciones. Ahora, hay hablando de verbos, ¿no?, de viajar y de amar, hay un verbo que también aprendes a dimensionar, a valorar, y que nunca desaparece, y es retornar. Solamente hasta 2, 3 años después de estar aquí, pude sentir yo de que no iba a volver inmediatamente. Cuando sales en esas condiciones, estás pensando que posiblemente el otro mes o el próximo trimestre puedan darse condiciones para regresar. Pero va pasando y van pasando y van pasando los días, y esas condiciones no se dan. Entonces hay un momento en que ya sientes de que estás aquí y que ya llevas un tiempo para decir, estoy viviendo en otro lado y tengo que echar mi vida para adelante en este otro lado, y decides quedarte, pero nunca desaparece el verbo retornar. Y estás, en mi caso, he aprendido a manejar todos los canales, todas las herramientas comunicativas, no solamente para estar en contacto con la familia, sino para estar en contacto con esas noticias que se producen en el país. Entonces te vuelves un experto en las tarjetas para llamar desde las cabinas telefónicas, luego en las compañías telefónicas que ofrecen tarifas baratas para llamar, te conviertes en un experto en el Skype, en el correo electrónico, ahora con los WhatsApp, o sea, todo eso se va volviendo siempre unas puertas a través de las cuales mantener un contacto con tu gente y con tu familia. Y siempre atento a que haya un giro en la situación. Yo debo decir que mi mirada como exiliado desde aquí a Colombia, en este momento, es una mirada todavía lánguida, triste, que no ve posibilidades, no ve condiciones reales para un retorno. Creo que muchas veces he dicho, y sobre todo en los últimos 2 años, he dicho, las cosas no han cambiado, las cosas están tal cual. Hay muchas señales y muchos síntomas. Por ejemplo, hubo unas recientes elecciones de alcaldes, gobernadores, terminando el 2015. En la ciudad de Medellín, en la ciudad de Medellín, hace muchísimos años, antes de que yo viniese, hubo un alcalde que fue fatal. Fue un alcalde fatal, que fue comprobadamente un alcalde corrupto, que fue un alcalde que hizo con el dinero público, se dio los lujos que quiso y cometió las burradas que quiso. Pues recientemente fue elegido gobernador de la provincia. Y ese gesto, por ejemplo, a mí me baja el ánimo y me permite concluir que hay cosas que no cambian. Así hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Tú te metes al internet, tú ves la prensa colombiana y escuchas de Pacific Rubiales y ves un diálogo, no es un diálogo. Tú ves unos planteamientos técnicos de eficientismo energético, de rentabilidad, de interés público en el país, que respalda una empresa que está conformada por personas que son especuladoras del dinero y que además mueven proyectos que arrasan no solamente con las condiciones reales, las condiciones de vida de muchísimos campesinos y campesinas, sino que arrasan totalmente con el planeta y arrasan con los recursos naturales. Tú escuchas hablar del Quimbo y te das cuenta de que hay 1.500 familias de pescadores que en este momento no tienen que comer, que tienen su agua totalmente perdida, porque el país, el río más importante del país ha sido desviado para construir un proyecto megaeléctrico. Y hay una sordera total por parte del gobierno colombiano, del Estado colombiano, para atender cosas que están escritas en la Constitución colombiana y que se las pasan
por la faja. Hubo recientemente una sentencia de la Corte Constitucional ordenando detener las operaciones del Quimbo, porque la gente sigue organizándose, la gente sigue llevando y recurriendo a través de denuncias de la situación, y la Corte Suprema de Justicia manda suspender, porque no solamente se está poniendo en riesgo la vida de muchísimos pobladores, sino que además está poniendo en riesgo un patrimonio arqueológico que se están pasando por encima con este proyecto, la riqueza ambiental, etcétera, etcétera. Y 2 ministros de gobierno se dirigen directamente a la Corte a decir que eso no se puede acatar esa sentencia, porque hay un interés nacional que está por encima de acatar esas. Van e interceden para que se desconozca la sentencia, el análisis de un alto tribunal, y poder de alguna manera respaldar que la operación de la gran empresa siga funcionando. Esto en lo técnico, esto en lo práctico, pero si vas a ver además en la calidad moral, porque hay que hablar yo le hablo calidad moral, yo hablo de la cuota de decencia que tienen los altos funcionarios, no puedes sino lamentarte y decir, estamos en las mismas. El presidente de la Corte Constitucional, se le detectó y fue denunciado en su momento porque recibió $500 millones para que amañara una sentencia judicial de la Alta Corte en favor de una empresa fiduciaria. Pero además, esculcando, se dan cuenta luego de que su mujer tiene a su nombre tierras que fueron objeto de despojo por parte de grupos paramilitares. Estamos hablando del presidente de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional. Y eso fue el año pasado. Así podríamos ir encontrándonos con noticias y noticias que van totalmente desdibujando cualquier optimismo en que las cosas pudiesen cambiar para decir se puede regresar. Afuera, ¿qué ocurre? Afuera ocurre que los exiliados y exiliadas vienen encontrándose de alguna manera con la intención de convertirse en un agente político, porque además el exilio, la diáspora colombiana, está totalmente invisibilizada, como se dice hoy en día, no es reconocida todavía socialmente, y de alguna manera todos estos vientos, digamos, de cambio y de nueva institucionalidad que se están abriendo desde los acuerdos de La Habana, han permitido que los exiliados y las exiliadas afuera empiecen a mirarse y empiecen a buscar la manera de convertirse en un agente social para llevar sus propuestas no solamente ante La Habana, sino para que en el país se les sea reconocido, ¿no? Como por lo menos como un fenómeno real que ocurrió en el país. La ley 1448, que os sonará, la ley de víctimas, la ley 1448 de 2011, reconoce víctimas en el exterior, pero ha habido analistas muy juiciosos de organizaciones de abogados y juristas del país que ya han encontrado grandísimos fallos en esa ley, sobre todo en lo que tiene que ver con el reconocimiento de las víctimas en el exterior. Y así, ¿no? Sí. Este es un documento que hizo llegar al exterior una nueva institución que es de reciente fundación, tiene 5 años, que se llama Unidad para la Atención de Víctimas en Colombia, que surge de esa ley 1448.
Y en uno de esos apartes dice, ¿cómo declaro mi condición de víctima cuando ya no resido en territorio? Miren, el tema de las víctimas, no solamente de las víctimas de crímenes de Estado, sino de las víctimas de una estructura de violencia, de una violencia estructural como es la colombiana, que no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los entendidos en violencia, los entendidos en sociología, los que han analizado la situación colombiana, que hay una violencia estructural. Las víctimas, para contar su historia, requieren de unas condiciones muy especiales. El drama, la pesadilla, la historia mía, como decirlo, es una historia feliz. O sea, mi historia no es una historia para nada dolorosa comparada con los verdaderos dramas que ha vivido muchísima gente. Soy un privilegiado. Yo pasé por una universidad, yo puedo hablar y dirigirme a vosotras y vosotros. Yo pude llegar a una capital. Yo fui consciente de que tenía unos mecanismos de refugio y de protección afuera después de que estuve afuera. Hay muchísima gente en Colombia que no tiene esos elementos, pero que siguen de alguna manera siendo violentados dolorosamente y que difícilmente puedan llegar a unas oportunidades como las que yo he tenido. Entonces, resulta que aquí dicen que la persona se tiene que presentar al consulado en el país donde se encuentre, allí un funcionario responsable le realizará una serie de preguntas por medio de un formulario único de declaración. Las preguntas permiten establecer, por ejemplo, si los hechos ocurrieron antes o después del 1 de enero del 85, si está en capacidad de responder o si requiere de un tutor, intérprete o funcionario. Todo esto es muy técnico. Cuéntele al funcionario que lo atienda todo lo que le pasó a usted, a su familia o a su comunidad. A un desconocido, a una persona que no tiene por qué tener elementos de lo que sabemos por el proceso en Argentina, por el proceso en Uruguay, por el proceso en Chile, que se llama apoyo psicosocial. El poder recoger un testimonio de una víctima que ha sido violentada de manera traumática. Es importante responder todas las preguntas, cuanto más completa, clara y precisa sea la información sobre el tiempo, modo y lugar del hecho victimizante. Más exacta será la valoración del caso por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. La persona tiene que ir al consulado, contarle el rollo, con pelos y señales, a una persona totalmente desconocida que no está preparada para recibir una información de ese calado. Pero además esa información, que es un formulario, tiene que ir a Colombia, revisado por unos expertos, valorado, para que luego te reconozcan si eres víctima o no víctima. Suministre datos de contacto, dirección, teléfonos. ¿Saben ustedes qué es el consulado y la embajada para buena parte de los colombianos y colombianas aquí, que está demostrado? Es una oficina de inteligencia. De espionaje. Lo de inteligente bueno, me salta mi inteligencia. Vale. Ellos lo utilizan, pero a mí me da. No es confiable. Y si son personas que además tienen el estatuto de refugiados, ¿saben cuál es la primera condición para que les sea asignada a una persona un estatuto de refugiado? No volver a tener contacto con las autoridades de tu país. Si tú vas a pedir protección a otro lugar, a que otro Estado te cobije con sus mecanismos de protección, es porque no encuentras esa protección en el Estado de tu propio país y en esas autoridades de tu propio país. Entonces la condición que te ponen, pues si tú vienes a mí para que yo te ayude porque tu protector normal no te protege, lo único que te digo es que no vuelvas allá donde él, porque si no, no te puedo proteger. Perderías tu condición de estatuto. Y aquí dice: suministrar datos de contacto, dirección, teléfonos, correo, que permitan ubicarlo fácilmente. Pero por favor, no está obligado a hacerlo. Sin embargo, si posee documentos que den cuenta del hecho victimizante, puede anexarlos o hacer mención de la fuente donde fueron tomados. Hay un tema con la demostración. La víctima tiene que demostrar la afrenta, tiene que demostrar el hecho. Cuando las personas, hay muchísimas personas que huyeron de su vereda porque su casa fue incendiada,
porque apenas si alcanzaron a echar mano de sus hijos, de sus hijas, y de no traerse. Muchas personas salen sin una documentación por lo duro, digamos, de la situación en que... Ahora, resulta que dicen, si tengo protección internacional, refugio y asilo, o la estoy solicitando en el país donde resido, ¿qué debo hacer sobre la ley de víctimas? Y te dice, el acceso a las medidas previstas en la ley de víctimas y restitución de tierras, en principio no deberían afectar la protección internacional otorgada por los estados protectores, teniendo en cuenta que la ley 1448 no constituye una medida de protección en sí misma. En principio no debería. Esa conjugación, ¿cómo se dice esa conjugación en verbo? Es condicional, ¿no? Sí. Qué claridad, ¿no? Absolutamente ambiguo y absolutamente desconocedor del principio básico del asilo y el refugio. No me quiero enrollar más porque la idea es que hablemos mucho. Yo solamente les digo que dentro de estos ejercicios que se están haciendo afuera y que están motivados por la reflexión acerca de la legislación que la nueva institucionalidad en Colombia está ofreciendo, para que los colombianos y colombianas nos encontremos en un proceso de diálogo, en un proceso de reconciliación, en un proceso, digamos, de esos grandes desafíos que como sociedad tenemos, y reflexionando sobre todas estas cosas, ocurrió en el año 2014 el primer Foro Internacional de Víctimas, al cual el Movice Madrid asistió como una experiencia más desde el exilio. Resulta que eso se hizo vía streaming. Se juntaron 17 ciudades del continente americano y de Europa. Participaron cerca de 598 personas. Hubo 120 relatos de víctimas. Algunos anónimos, otros explícitos, públicos, 2 de ellos colectivos, etcétera, etcétera. Y se abrió un debate para por lo menos reconocer la cantidad de personas que estamos fuera. Dice ACNUR, datos del 2014, de que por fuera de Colombia hay 394.000 personas colombianas con estatuto de refugio. Y hay 391.000 que en ese momento estaban solicitando refugio o en situación similar. Porque además hay mucha gente que sale y no dice, déjenme estar aquí que estoy amenazado. No, hay mucha gente que llega al lugar de destino y se queda calladita. Entonces, la dimensión de esa cantidad de personas que están afuera, que además dentro de esta ley, dicen otros analistas como la Comisión Colombiana de Juristas, dicen de que esta legislación de la ley 1448 de alguna manera es incoherente con los beneficios y con las protecciones que el derecho internacional ofrece a esas personas. Eso ha ocasionado de que ese debate se abra y de que haya unas experiencias desde afuera que buscan visibilizar no solamente el tema de los exiliados, sino que están pidiendo, o estamos pidiendo, de que realmente en el país se abra un verdadero escenario para que sea reconocido el exilio y el refugio. Yo dejaría por ahí. Este bla 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 se me va metiendo y yo creo que lo interesante es que ahorita abramos la charla. Me parece muy interesante, pero me tengo que ir. Qué lástima. Pido perdón. No. Bueno, muchas gracias. Roland, ¿tú ves algún elemento positivo? Quiero decir, como por no ponernos en la... O sea, los elementos negativos son muchísimos, ¿no? Y está, digo, del momento, que no es para tocar las campanas de alegría. Pero tú ves en el proceso de La Habana, digamos, olvidándonos de los discursos del establecimiento que son como son, del discurso falso de la reconciliación y demás, pero tú ves algún elemento positivo ya no solamente para los exiliados, sino para
para comenzar a hacer algo diferente en el país? Sí, yo creo que, o sea, cuando hay alguna invitación para respaldar, para decir, es necesario que no se levanten hasta que haya una firma, es necesario defender el proceso de los ataques que desde muchos sectores guerreristas del país, yo me apunto. Yo creo que es positivo el que se silencien fusiles, eso ya es positivo. Pero ese silenciamiento de fusiles por sí solo creo que va a ser insuficiente. Soy escéptico en ello. Además porque muchas voces desde las comunidades colombianas y desde los territorios colombianos, porque dicen, hay una consigna que dice, la paz se firma en La Habana, pero la paz se construye en los territorios. Son las personas, las organizaciones sociales en las coordenadas de la geografía nacional las que realmente tienen que vivir y construir esa paz, ¿no? Entonces se silencian unos fusiles, pero si el silenciamiento de esos fusiles significa la habilitación del territorio para que lleguen nuevas formas de agresión y de violencia estructural, no va a haber paz. Entonces, veo de positivo eso. Veo de positivo que hay una aceptación en el imaginario de la sociedad colombiana de que en el país es un país de víctimas, que hay una agenda de víctimas que desde hace mucho rato están dando en el país, que es una agenda politizada. Las víctimas en Colombia desde hace rato pasaron de ser dolientes. Quiero decir, el término de víctima organizada en Colombia ha pasado digamos, de ese concepto lamentable, herido, desgarrado, porque yo incluso muchas veces utilizamos el término activíctima, porque son víctimas activadas, que hacen un ejercicio de reclamo, de reivindicación política y de exposición muy potente, muy coherente, de motivos para hacerse sentir en el escenario nacional. Entonces, eso también me ha parecido positivo, que La Habana, este proceso, sí que ha permitido una ubicación, digamos, en el imaginario de que hay unas personas que representan un gran contingente humano en Colombia, que se llaman víctimas, y que no las 60 personas que fueron a La Habana representan todo el universo de víctimas, no, pero creo que es positivo. Yo digo, es positivo que ya en Colombia se digan víctimas del Estado, víctimas del conflicto, y que no signifique una cosa inentendible e ilegible para la mayor parte. Pero todavía, vuelvo y digo, es que las noticias de Colombia, miren, estar aquí permite, por ejemplo, estar en contacto con gente, personas que vienen y van a Colombia. Y digamos, la actualización de la noticia colombiana no da pinta de que vaya a haber realmente una mejora en la situación. O sea, va a haber un empeoramiento decorado, tal vez, pero va a haber un empeoramiento. Netamente, finalmente yo creo que lo que va a haber es una reproducción y reinstalación de nuevas condiciones para que la conflictividad social, tarde que temprano, vuelva y explote y afecte por donde suele afectar, que es por el lado más débil, de los más humildes, de los más desprotegidos, de los más vulnerables. O sea que lamento no poder ser más. Me encantaría hacer una fiesta con todo esto que se está cocinando, ¿no? Que los titulares, pero yo estoy esperando gestos realmente poderosos que permitan ser más optimistas. Hola, bueno, yo soy Livia, llevo aquí alrededor también de 10 años, hago parte también del movimiento de víctimas de crímenes de Estado Capítulo Madrid, del cual también, pues, junto con otros compañeros y otras compañeras hicimos parte como de esa fundación.
Y bueno, no voy a contar como también mi historia de persecución, sino quiero también como dar más o menos unos datos que suelen ser invisibles, como suele ocurrir con nosotras las mujeres. Y bueno, mucho más en un país en conflicto, como ha sido la historia de Colombia, donde las mujeres llevamos un gran peso de todo lo que sucede a nivel de violaciones de los derechos, o sea, es fundamentalmente en brazos de las mujeres que se padece. Todos sabemos dónde está ubicado Colombia, yo creo que aquí, bueno, pero sí comentarles que es un punto realmente estratégico, porque tenemos los dos océanos que, pues con acceso al Pacífico y al Atlántico, que eso lleva a que realmente geoestratégicamente sea muy importante para los intereses norteamericanos y europeos. Entonces, bueno, como simplemente hay esa nota. Hay una proyección de los habitantes en Colombia que más o menos rondaría como para este año 48.278.000. Bueno, a raíz de la Constitución de 1991, pues en el país se habla de que aún, o sea, se le da el reconocimiento de pueblos, tanto a los indígenas, a los negros y también a los pueblos ron o gitanos. Se dice que en el país todavía perviven 87 pueblos indígenas, los cuales conservan 64 lenguas y está ahí cortado, ahí se ve bien, bueno, está como cortadito ahí, y 300 formas de dialecto. Se habla que más o menos el porcentaje de indígenas en el país es del 1%, o sea, hay muchos datos, se pueden encontrar del 1 hasta el 3%, que bueno, realmente no están estadísticamente muy establecidos como en el país. Los negros también se habla del 4%, aunque hay muchas mezclas, pero como negros como tal, se habla de un 4%, de los gitanos ron, más o menos se habla de 700.000 personas. Y bueno, o sea, tenemos un nivel de pobreza del 64%, esto quiere decir que 3 de cada 4 se habla que están en el campo, o sea, la pobreza sobre todo es en el campo. Aquí también quedó como, bueno. Quise poner esta imagen de esta niña de La Guajira porque saben que ahora hay una situación realmente alarmante, o sea, los niños, sobre todo los niños y niñas, se mueren por desnutrición y por que no tienen agua. Entonces, como un homenaje también a estas niñas y niños. Bueno, principalmente quiero como darle voz precisamente a estas mujeres que no tienen voz, y que por ejemplo, esta imagen de esta indígena donde lleva pues este cartel que dice: este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata. Para hablar más o menos, o sea, el contexto general de las mujeres en Colombia, pues somos alrededor del 52%, el 48% hombres. El derecho al voto, o sea, la mujer colombiana fue en 1957, no sé, aquí no recuerdo bien la fecha, si alguna recuerda. 31. En el 31. Bueno, es importante saber porque ahí detrás de eso hay una cantidad de luchas de mujeres, que es importante también tenerlas en cuenta ahí, porque gracias a ellas pues tenemos ese derecho. En Colombia el Congreso son de 268 personas, de las cuales solo el 14% son mujeres. La situación laboral de las mujeres pues está entre lo invisible, lo precario y lo desigual. Suele ocurrir en toda Centroamérica y Latinoamérica, y no hablemos del África, sí que más. El 42% se dice que trabaja por cuenta propia, esto según los datos que da la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores,
y por cuenta propia quiere decir que cada una está por ahí, bueno, este dato es según las estadísticas del país, y el trabajar por cuenta propia es las mujeres que colocan una venta ambulante, que ya sabéis que no tienen, o sea, derecho a la seguridad social, que es lo que se pueden ganar en el día a día, y que realmente es una situación muy precaria, ¿sí? También el desempeño entre las mujeres, se habla que de un 100%, el 92% es la labor de los cuidados, que se da también, pues aquí también se da, pero mucho más se da en nuestro país. Entonces la situación laboral de las mujeres realmente es muy precaria, por eso incluso se habla de la precarización de la labor de las mujeres, y bueno, eso es un dato incluso a nivel mundial, y pues nuestro país tampoco pues es ajeno como a esa circunstancia. Bueno, se habla de que las que tienen contrato laboral, que este sí es de la Central Unitaria de Trabajadores, el 29% está afiliada a la Seguridad Social, o sea que realmente son unos datos muy, bueno, desalentadores. Voy a entrar ya como a hablar del conflicto armado. Las mujeres siempre hemos luchado porque nuestra voz sea tenida en cuenta, y ahora en este proceso de paz pues no se escapa de ello el que sea una lucha ardua, de realmente se escuchen nuestras propuestas, sean tenidas en cuenta. Y bueno, quería como traer a colación este preámbulo a la resolución 1325, que es solamente del año 2000, aprobada por el Consejo de Seguridad, que dice, subrayando la importancia de que participen en pie de igualdad e intervengan plenamente en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento y al fomento de la paz y la seguridad, y la necesidad de aumentar su participación en los procesos de adopción de decisiones en materia de prevención y soluciones de conflictos. O sea, se nos da a las mujeres también, se nos abroga ese derecho también a que participemos, y mucho más en países donde hay conflictos, ¿sí? Como es el caso colombiano. Ha sido muy difícil, incluso en la mesa de negociaciones de La Habana, que las mujeres tengamos voz, ¿sí? Y que podamos participar. Muchas también, a raíz de esta resolución, pues las organizaciones de mujeres se han apoyado en ello para que precisamente se escuche en La Habana ello, y que, o sea, los diferentes grupos armados lo hagan para que las mujeres podamos llevar nuestras propuestas. Se habla, por ejemplo, que en La Habana, se ha creado la subcomisión de género, que realmente es importante para nosotras el que mínimamente exista esa subcomisión, y que varias delegaciones que han podido viajar a La Habana pues puedan llevar sus propuestas. Por parte del gobierno se habla de que solamente 2 mujeres, y eso que estamos hablando del grupo secundario de voceros del gobierno, solamente fueron 2 mujeres, ¿sí? Y por parte de la FARC ha participado una mujer que es extranjera y que no es colombiana. Entonces, más o menos como para que miremos la dimensión de la voz nuestra, o sea, como siempre, invisibilizadas y sin realmente poder llevar nuestra voz, porque creemos que definitivamente el conflicto, con el respeto que tienen aquí los hombres, o sea, que han sido generados por los varones, y nuestro país no se escapa de ello, ¿sí? Que en esa, que el capitalismo diseñado precisamente de manera patriarcal, pues precisamente son ellos los que toman las decisiones, y los grupos armados en el país no se alejan de ello, porque bueno, es una situación macro la que se vive.
Bueno, se dice de 43 de cada 100 mujeres afectadas por el conflicto armado interno han sido víctimas de distintas formas de violencia basadas en el género. O sea, simplemente por el hecho de ser mujeres, nuestro cuerpo es utilizado muchas veces para dejar doblegar el grupo armado que está en contienda, y bueno, somos violentadas de distintas maneras. Bueno, hablando de las demandas de las mujeres exiliadas, hay un grupo de compañeras que llevan ya mucho tiempo, más o menos desde el año 2000, trabajando en propuestas como mujeres, no solamente ahora que está lo de La Habana, sino que su trabajo lleva mucho tiempo, precisamente para que como exiliadas también se nos escuche en el país, porque salimos hacia afuera y si en el país estando dentro no se nos escucha, estando fuera sí que más. Entonces han sido unas compañeras que han tratado de que sus propuestas sean escuchadas, han viajado por toda Europa tratando de que se diga: las mujeres también somos afectadas y somos exiliadas, y también por querer generar propuestas en el país, ya sea a nivel de sindicatos, como feministas, o sea, todo lo que sean los ámbitos de organizaciones que aglutina mujeres, muchas son perseguidas y obligadas a tener que salir del país. Entonces sí es muy importante como esa labor que ellas ya desde hace rato, como les digo, pues vienen generando e impulsando. Ahora con la mesa de negociaciones también decimos, es importante que como mujeres que hemos salido del país también se nos escuche y tengamos también un espacio en La Habana, ¿sí? Distinto también a las mujeres que están en Colombia, pues también queremos ser escuchadas desde afuera, y bueno, no ha sido fácil. Venimos, por ejemplo, apoyadas precisamente en lo que el Consejo de Naciones Unidas ha dicho, para precisamente decir, es que las mujeres tenemos ese derecho a participar. No sé cómo vamos, yo no miré el tiempo, pero bueno. Quiero también compartirles un fragmento. Quiero también hablarles de la resistencia de las mujeres a nivel de proyectos. O sea, no sé si algunos y algunas tienen aquí referencia de la OFP, que de pronto los que han tenido oportunidad de viajar a Barranca, pues es una de las del grupo de mujeres colombianas que más han resistido. Con muchas hemos tenido contactos porque han viajado, nos han comentado también todo lo que padecen, ¿sí? A nivel, por ejemplo, de restitución de tierras, es doloroso encontrarnos con que realmente ese proyecto de ley en la práctica como tal no ha resarcido a las mujeres que han perdido sus tierras o que han perdido sus casas. Para comentarles más o menos, nos comentaba una de las compañeras que en Barranca Bermeja, en casas que ocuparon, o sea, que eran sus casas, y los paramilitares ocuparon sus casas, ahora ellos han salido, pero en sus casas se cometieron asesinatos, torturas, y ahora se les devuelve esas casas. Los paramilitares están realmente cerca también de donde les devuelven sus casas. Entonces realmente es un panorama muy desolador, que personalmente creo que en el país tiene que haber unas medidas muy drásticas para que se pueda entregar a las mujeres sus casas y la titularidad. En Colombia ocurre que, me imagino, aquí también por lo que he leído, las mujeres no tenemos la titularidad de las tierras, han sido los hombres los que la tienen. Entonces muchas veces matan a sus esposos y ellas no tenían ni idea de dónde quedaban sus linderos,
Muchas veces también sus tierras han sido dedicadas a cultivos, a la palma, y ya cuando llegan tampoco reconocen cuáles son esos linderos que sus maridos les decían, mira, por aquí, por este árbol o por aquel. O sea, realmente la geografía ha cambiado al momento de ellas tratar de reconocer sus tierras. Otra cosa que nos comentaban ellas es que, o sea, a nivel nacional se dice que están desbordados y no hay técnicos que puedan ayudarles también a ir, les acompañen a ir a sus territorios, a ellas mirar dónde es que están ubicadas sus casas, sus predios. Entonces, a nivel nacional se habla de una devolución de tierras, y en la práctica incluso una abogada nos decía que no llegaba ni al 1%. Nos comentaba de una cantidad incluso de personas que todavía, y sigue porque es que siguen, o sea, ocurriendo desplazamientos, o sea, ahora en este momento siguen existiendo desapariciones, torturas, que muchas tienen miedo a regresar, ¿sí? Pero yo lo que les quería comentar. Sí, bueno, pero entonces así como más o menos comentarles que en la práctica la restitución de tierras deja mucho que desear, ¿sí? Nosotros como movimiento de víctimas también hemos hablado de unos mínimos, ¿sí?, que creemos que como víctimas necesitamos para que realmente digamos que en el país a las víctimas se nos resarce, o sea, realmente podamos decir que los grupos armados y desde el gobierno que es el que nos representa como colombianos, para eso los hemos elegido, hemos hablado de unas condiciones, que es que haya verdad, que haya justicia, que haya reparación, que haya no repetición de los hechos. Se me escapan, sí, más o menos es como eso, sí. Entonces vemos que es muy difícil, esa ley de víctimas y restitución de tierras no cumple con los parámetros que como víctimas exigimos para que realmente nos sintamos reparadas. Ahí también hay realmente, porque a nivel de justicia, lo que se ha firmado en La Habana también, yo creo que muchos abogadas y abogados durante muchos años han logrado sacar adelante juicios, encarcelar a grandes generales y militares, y ahora con lo que se ha firmado en La Habana, de lo que conocemos, o sea, los que estaban condenados a 40 años entonces van a salir con 8. Entonces realmente el esfuerzo que ha sido de muchos años y de decisión de las víctimas, o sea, sería realmente un esfuerzo dilapidado que ha costado vidas, porque el hecho de que también las mujeres y hombres tomen la decisión de continuar su lucha porque haya verdad, les ha implicado vidas de familiares fuera de la que hayan perdido. Entonces sí como que desalienta un poquitico, tanto para las abogadas y los abogados que acompañan las víctimas, como para también las víctimas. Aunque bueno, escucha uno también que las víctimas somos muy generosas, ¿sí? Porque muchas dicen, bueno, yo con tal de saber la verdad, ya con eso quedo como satisfecho. Pero hay algunas que vamos mucho más allá y decimos, no es necesario solamente saber la verdad, porque sabemos la verdad, y si realmente no hay justicia, eso da pie a que entonces los que han cometido los delitos digan, pues como aquí no pasa nada, esto que vuelve y se repita. Entonces es muy grave, realmente creemos que la justicia es un pilar fundamental para que efectivamente las víctimas nos sintamos que bueno, que el país puede salir adelante bajo otras perspectivas. Bueno, quiero resaltar también, porque bueno, me gusta mucho también hablar como desde la parte artística, que creo que es una manera también de hablar de lo que nos pasa, ¿sí? Y entonces pues hablaba de la OFP, hablaba también de unos tapices que hicieron unas mujeres de Mampuján. No sé si conocen de esta historia. El 11 de marzo del 2000 hicieron una masacre
en Mampuján, y casi que fueron las mujeres las que salieron con sus hijos, porque casi todos los hombres fueron asesinados, y hoy ellas se juntan, tejen, y alrededor de tejer, pues ellas se van sanando, van contando, van ganando confianza, y hicieron 11 tapices que han sido expuestos en Bogotá, en galerías, y esos tejidos se llama tela sobre tela, que es como, a ver, hago una comparación, como las molas, no sé si conocen las molas, sí, bueno, más o menos, sí. Son como varias capas de tela. Varias capas de tela, por eso se llama tela sobre tela. Bueno, para nosotros es muy importante también de que esa labor que las mujeres desarrollan, sobre todo en los campos, también sea visible y que también se llame de arte, que es algo artístico, porque pareciera ser que lo que hace la gente del campo o la gente humilde no fuera arte. Entonces también como que es importante también como rescatar esa estética también, y que cuenta algo, porque muchas veces también hay unas estéticas muy bonitas pero no cuentan nada, ni cuentan también la realidad que los pueblos están viviendo. Entonces en esa medida es importante como rescatar esa labor que hacen las mujeres. Bueno, hay una mujer también que admiro mucho, que es española, que es Patricia Simón, periodista, y que ella viene haciendo una labor que me parece muy importante, que es el grabar los testimonios de mujeres defensoras de los derechos humanos, porque también en la defensa de los derechos humanos pareciera de que las mujeres pasan los grupos armados y somos violadas, somos las que tenemos que salir con los hijos, pero como que no hiciéramos también una labor política, una defensa también con propuestas, que muchas veces por eso hemos sido perseguidas, ¿sí? Entonces también como resaltar esa labor que ejercen las mujeres en defensa de los derechos humanos en sus países, y especialmente en Colombia. Las mujeres llevamos durante muchos años, muchas décadas, también jugándonos la piel por defender también nuestros derechos y el derecho de otras y de otros. Entonces ella viene recopilando toda esta información, grabando a las mujeres su testimonio, saca fotos que tú puedes entrar a la web, que se llama No hay paz sin las mujeres, no habrá paz sin las mujeres. Y eso también es muy importante porque nos da voz a nosotras de que efectivamente en donde hay conflictos armados, si no se tiene en cuenta la voz de las mujeres, no habrá efectivamente una paz verdadera. Entonces, bueno, ahí está, les dejo ese nombre y también ese dato en la página web la pueden encontrar. Y bueno, uno se puede bajar los pósteres, o sea, hay una información ahí bien importante, y sobre todo eso, que las mujeres defensoras de derechos humanos encuentren ahí también un espacio para relatar lo que les ha pasado. Y bueno, finalmente, bueno, también, o sea, en Colombia las mujeres, creo que también a nivel artístico, ese arte popular que llamamos, por ejemplo, están las grafiteras. En Bogotá, yo no sé, las personas que hayan podido viajar, hay muchos grafitis, ¿sí?, por todo lado. Pues también hay mujeres que son grafiteras. Y hay un grupo, un colectivo que se llama Las Beligerantes, que también pueden encontrar en ellas también grafitis, son jóvenes, sociólogas, y bueno, entender también de que las mujeres también hacemos arte, que eso es otra cosa. Pareciera que solamente los hombres hacen arte y que las mujeres no lo hacemos. Bueno, y finalmente quiero dejarles también de una mujer colombiana que lleva muchas décadas haciendo teatro, y teatro pues popular, que refleja también las realidades que vive el país, y se llama Patricia Ariza, que también la pueden encontrar. Y ahora, o sea, durante todo el conflicto colombiano ha hecho obras de teatro, pero ahora principalmente se ha comprometido con las mujeres desplazadas, con las mujeres de los mal llamados falsos positivos,
y con ellas ha montado pequeños performances y donde las ha involucrado a ellas. Ella menciona más o menos que el 50% son teatreros que han estudiado para ello, y las otras son mujeres que han sufrido en carne propia el desplazamiento, que han sido violentadas, que es muy importante también que cuando vas a ver una obra de teatro pues también encuentres como que tu país está reflejado en eso que desde la parte artística se ofrece. Entonces Patricia Ariza es una de las mujeres que admiro muchísimo, y que en ella encuentro también como que, que las mujeres estamos ahí también como desde el arte, mostrando lo que es la realidad del país, lo que es la realidad de las mujeres desplazadas, lo que es esa violación de derechos humanos a las mujeres. Entonces quería compartir con ustedes un pequeño performance, pero espérate, y también quiero compartir sí, él está que lo muestra porque le ha gustado. Si quiere una de vosotras, a ver si leéis este pequeño texto que escribí, una mujer guatemalteca también que admiro. Es que yo admiro mucho a las mujeres, nuestra labor que nos toca muy, muy fuerte. Me decía Lidia, para ti, ¿qué es encontrar condiciones para regresar a tu país? Y a mí me salió fue esto. Entonces quiero compartirlo, si alguna de vosotras se anima a leerlo, a ver si se lee desde allá. A ver quién es la valiente. No todas al mismo tiempo. Bueno, pues sí, colectiva, sí, tiene sentido. Vale. Cuando las niñas miren el horizonte y sonrían sin temor, porque van a la escuela y no al campo de batalla. Cuando al caminar por las calles de cualquier ciudad sienta el latir con fuerza del corazón y sea de alegría y no de miedo. Cuando el avance del país lo podamos medir no en metros de asfalto, sino en calidad de vida de sus habitantes. Cuando la labor de quienes defienden los derechos humanos sea innecesaria, porque la sensatez no puede. Cuando nuestras hijas nos vean salir de casa y tengan la certeza de que volveremos nuevamente a abrazarnos. Bueno, los chicos también se pueden. Sí. Cuando nuestros dioses nos devuelvan el corazón a lo que nos han sumido en este valle de sangre y la cordura y el amor vuelvan a su sangre. Los dioses devuelvan el corazón. Sí. Bueno, termino yo. Cuando el respeto a la vida y a la Pachamama sea un acto sagrado. Ahora sí. A ver, no recuerdo dónde lo dejamos. No, mi momento no, es un vídeo. A ver. ¿Se oye? Sí. ¿También? Dejamos las gallinas, dejamos el ganado, dejamos cerdo, 25 reses ya teníamos ya, todo lo dejamos ahí tirado. Por el campo abandonado, la gente camina huyendo.
sé lo que... Hicieron con mi tierra la escuela y los familiares. Hicieron con mis hijos el río y los familiares. Mi tierra estaba sembrada de árboles de vida. Ustedes me sacaron con toda mi familia. Hablemos.